La mía vino con la buena manía. No se le va a quitar. Yo creo que se ha criado en un balcón. Y se cagaba y se llevaba esto. Y ¿cómo que? Y ya la encontré. Y ya la Hola. puerta abierta. ¿Cuál es tu nombre? Si no te importa. Ya lo sabe. ¿Y vienes de dónde? Pero soy de un pueblo de Jaén. ¿Y qué te parece el pueblo este para pintarle? Muy bien, ideal. Pueblo bonito. ¿Lo conocías ya o no? No, había estado en Trujillo, pero aquí. Hola. ¿Cómo te llamas? Benjamín Castillo de Aragán, Ah, ¿y de dónde vienes? de Sevilla. ¿Y qué te parece Valverde para pintarlo? Precioso, tiene vistas por todas partes, o sea que no es difícil encontrar aquí un sitio. Muy bien, pues suerte. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Hola. ¿Cómo te llamas, por favor? Tomás Méndez. Tomás Méndez, ¿no? Sí. Tu hijo es aquel que está allí pintando, ¿no? Sí. ¿Y venís de? ¿De dónde vienes? Estoy ahora en Aldanueva, pero vamos, vengo de Madrid. Sí, tú eres amigo de Faustino, ¿no? Sí, hicimos un libro que lo hizo él. Sí. Sí, hombre. Pues nada, que haya suerte. Venga, gracias. Muy buenas. ¿Cómo te llamas? Pedro, ¿Y de dónde vienes? vengo de Aldanueva de la Vera, porque es mi pueblo, pero vivo en Madrid. Ajá. O sea, que eres pencón, ¿no? Y no hemos tenido mucho viaje. Entonces no te pregunto si conoces Valverde. No, claro. He venido unas cuantas veces. Este fue el primer concurso que vine, que vengo con mi padre. Y fue la primera vez que vine a un concurso, vine aquí. Pues nada, que haya suerte. Esto me falta. Jimena, a ver. ¿Qué están haciendo aquí los chicos? Muy infantil, ¿verdad? Jimena, a ver el apellido, es que no me acuerdo. ¿Cómo? Albequeta. Albeceta, con Z. Albe. Albeceta. Albeceta. ¿Cómo te llamas? Evaristo Palacios, ¿Y de dónde vienes? de Fuenlabrada. ¿Conocías Valverde ya? Sí, he participado ya alguna ella más aquí. En otros años, ¿no? Muy bien, pues nada, suerte. Gracias. Hola. Hola, Hola, ¿cómo te llamas? yo Antonio, ¿y tú? Yo Luis. Encantado, Luis. ¿Y de dónde vienes? Yo vengo de Villanueva de la Serena. Ah, Extremadura Sur. Exacto. Bueno,
¿Y conocías Valverde? ¿Cómo? ¿Conocías Valverde ya o no? Sí, otra ocasión que estuve en el Has estado concurso, en otro concurso, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Que tengas suerte. Bueno, muchísimas gracias. Desde luego. Un segundito, ¿vale? Esto es un collage, ¿no? Es un collage, ¿eh? Ah, ¿cómo te llamas? Pues mi nombre es José Galán. ¿Y de dónde vienes? Pues yo vengo de Araal, de un pueblo de Sevilla. Bien, por el acento. Vasco no soy. Sí, desde luego. Pues muy bien. ¿Conocías Valverde ya o no? Pues la verdad es que no. Es la primera vez que Yo en vienes, esta ¿no? zona no había estado nunca. Ah, ¿y qué te parece? Pues precioso, el pueblo es una maravilla. Sí. Lleno de mucho encanto, rincones preciosos, Conjunto histórico-artístico. muy bonito y muy pintoresco. Muy bien, pues espero que tengas suerte y que... ¿Cómo te llamas? Gustavo Hernández, ¿Y de dónde vienes? de aquí cerquita, de Plasencia. De Plasencia, eres de aquí del norte. Sí, soy artista placentino. ¿Y sueles participar en muchos concursos de esto de pintura Sí, rápida? la verdad es que me gusta el tema de participar, sobre todo así como en este concurso al aire libre, y venir y disfrutar del día. Si hace calor, te pones a la sombra y que salga lo que salga. O sea, que no es Así la que- primera vez que vienes a Valverde al concurso. No, 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 no. De hecho, he sido premiado en alguna ocasión. Ah, Sí, sí, sí. Así que no me puedo quejar. No me puedo quejar porque he tenido suerte. pues De mucha momento. suerte también para hoy. Vale. Pero sí, la verdad que otros son poco. Sí, Y Juan. palabras que tú le estás diciendo. Juan, hola. ¿Cuántos años llevas como miembro del jurado? Pues aquí, si este es el noveno, pues yo creo que desde el primero. O sea, los 9 concursos, ¿no? Y este es el año que menos gente ha participado, ¿no? Pero también es verdad que yo creo que está un poco pasado ya de tiempo. Ya. Yo creo que estos certámenes de pintura rápida en los meses de abril, mayo es cuando más cuajan. En primavera, sí, que es cuando mejor se está por aquí. Y luego también yo creo que ha llamado la coincidencia de que hay algunos certámenes por aquí cerca, porque esta mañana estoy viendo por las redes sociales que hay 2 certámenes de pintura rápida, uno cerca de Talavera de la Reina y otro cerca de Trujillo. Y entonces eso más o menos corta un poco el flujo de los pintores que puedan venir a esa zona. Muy bien, pues muchas gracias, que tengáis suerte con la elección.